Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la letra pequeña, en el manual de instrucciones del espectro radioeléctrico. Pero no en las bandas de siempre. No, no, vamos a subir alto, muy alto. Desde VHF hasta las fronteras de EHF. La idea es sencilla. Tenemos delante los planes de banda de la IARU, Región 2, la normativa nacional y queremos entender las reglas del juego. Pero no como un abogado, ¿verdad? No, para nada. Como un operador, saber qué se puede hacer, qué no y sobre todo por qué. Es una inversión para tenerlo todo claro. Y es que esa es la clave, sin molestar a nadie. Porque el espectro no es infinito. Es como un edificio de apartamentos con paredes muy finas. Me gusta la analogía. Si todos gritan, nadie se entiende. Estas normativas no son burocracia porque sí, son las normas de convivencia. Claro. Y la norma más importante, la que lo define todo, es la distinción entre ser un inquilino primario y uno secundario. Es la diferencia entre tener la casa en propiedad o estar de alquiler. Exacto. Determina quién tiene la prioridad y quién, pues, debe bajar la voz. Vale, me gusta. Inquilino primario suena a tener las llaves y el contrato a tu nombre. Llevémoslo a la práctica. Venga, La banda de 2 metros, los famosos 144 MHz. Es un bastión de la radioafición y tiene atribución primaria. ¿Significa eso que si otro servicio aparece e interfiere, tenemos todo el derecho a levantar la mano y pedir protección? con todas las de la ley. Así de claro. Sí. La clave está en cómo la propia normativa define lo que es ser secundario. Te dice que si eres secundario, no puedes interferir y no puedes reclamar protección. Claro, por exclusión. Exacto, por pura lógica. Si eres primario, tienes el derecho opuesto, el derecho a que te protejan. Los documentos son muy claros. La banda de 144 a 148 MHz es primaria. O sea que no es un favor, es la regla del juego. Es la regla del juego. Entendido. La frase no interferir y no reclamar protección suena casi como una sentencia, ¿eh? Lo es. En la práctica, significa que si estás en una banda secundaria y, no sé, un radar de un aeropuerto te deja sordo, lo único que puedes hacer es apagar. Apagar la radio y esperar. Exacto. Y no solo esperar. ¿Ah? ¿Hay más? Tienes la obligación activa de asegurarte de que tú no eres la causa del problema para ellos. Es una calle de un solo sentido. ¿Y nosotros no tenemos la preferencia? Para nada. El reglamento nacional es muy explícito. Coge, por ejemplo, la banda de 70 centímetros, en el segmento de 430 a 440 MHz. O la de 33 centímetros me suena. Esa misma, de 915 a 928. En las tablas de atribución aparecen como secundarias. Ahí convivimos con servicios primarios, a menudo de radiolocalización o militares. O sea que nuestra operación está completamente supeditada a la de ellos. Totalmente. Si nos oyen, mal. Si les oímos, nos aguantamos. Vale, la jerarquía entre servicios con licencia está muy clara. Pero ¿qué pasa cuando nuestro vecino no es un radar, sino el microondas de la cocina o la red wifi del edificio? Uf, ahí es donde la cosa se complica de verdad. Las famosas bandas ISM, industriales, científicas y médicas. El salvaje oeste del espectro, totalmente. Y aquí es donde, la teoría se da de bruces con la realidad más cotidiana. Porque hablamos de las bandas de 2.4 GHz y 5.8 GHz, donde está todo, el wifi, el Bluetooth, los microondas. Todo. Y son también bandas atribuidas a la radioafición. La pregunta del millón es, ¿en qué condiciones? Y la respuesta es... Rotunda. En condición de servicio secundario. O sea que estamos de invitados en la casa del Wi-Fi. Siempre. Siempre. No hay ninguna situación, por extraña que sea, en la que un radioaficionado pueda decirle al vecino, oye, apaga el router que estoy en la banda de 13 centímetros. Cero. Ninguna. La jerarquía es cristalina y además es pura lógica práctica. Piensa en la cantidad de dispositivos ISM que hay. Millones. Miles de millones. Exacto. Sin licencia, sin control. Sería inviable proteger un servicio licenciado de las emisiones de todos esos aparatos. Es una batalla perdida. Totalmente. Intentar hacer un contacto en 2.4 GHz desde un piso en el centro de una ciudad, olvídate. Antes de encender ya tienes el ruido de 40 redes Wi-Fi. El ruido de fondo es ensordecedor. Tienes que aceptar que esa es la condición de la banda y buscar una señal que milagrosamente esté por encima de todo ese caos. Es la definición perfecta de operar como secundario. Queda meridianamente claro. Es aceptar y adaptarse. Bien, pues sigamos subiendo en este edificio del espectro. Dejamos el ruido y nos vamos a los áticos, a las SHF
entre 3 y 30 gigahercios. Territorio ya más de experimentación. Sí, de antenas parabólicas, señales muy directivas. Aquí la convivencia es con servicios muy serios. Satélites, radares. Exacto. Y aquí la precisión es milimétrica. Si nos vamos al plan de bandas de la IARU para la región 2, está todo detallado al máximo. Por ejemplo, Por ejemplo, en la banda de 9 centímetros, de 3.3 a 3.5 GHz, se nos dice que somos secundarios. Y no solo eso. ¿hay más condiciones? Sí, te dan instrucciones concretas. Hay un segmento diminuto de 3.400 a 3.401 MHz para señales débiles y satélites, y te advierten de que hay que tener un cuidado exquisito para proteger a la radioastronomía. O sea, no es un operaz con cuidado genérico. Es un ojo que aquí están escuchando el universo. Y vuestra señal podría cegar un radiotelescopio. Justo eso. Y en la banda de 5 centímetros, la de 5,6 a 5,9 GHz, imagino que la situación es parecida. Incluso más específica. El plan de la IRU cubre de 5,650 a 5,925 MHz y dentro de eso nos asigna ventanas muy concretas para nuestros satélites. ¿Cómo cuáles? Pues de 5,650 a 5,670 MHz para los enlaces de subida y de 5,830 a 5,850 para los de bajada. Lo que significa que el resto de la banda está ocupada por servicios primarios a los que no debemos ni toser. Exacto. El plan de bandas es nuestra guía para movernos por un campo minado. Y esto nos lleva a un concepto que, aunque suene muy técnico, creo que es la clave para entender por qué las reglas son tan estrictas aquí arriba. El link budget, el balance del enlace. Totalmente. Los documentos no te van a enseñar a calcularlo, pero todas estas normativas son la consecuencia directa de su importancia. A ver, explícalo de forma sencilla. A ver, piénsalo como intentar escuchar un susurro al otro lado de un estadio de fútbol abarrotado. Durante un partido. Imposible. Bueno, pues el receptor de un satélite o de un radiotelescopio es ese oído hipersensible, diseñado para captar ese susurro a kilómetros de distancia. Un susurro que puede ser una señal que ha viajado millones de kilómetros desde una sonda espacial. Exacto. Ahora, imagínate que tu transmisión de radioaficionado, aunque sea de baja potencia para nuestros estándares, es como alguien gritando con un megáfono justo al lado de ese oído. Lo dejas sordo. Saturado. Cegado. Ya no oirá nada más que tu grito. El link budget es toda la matemática que asegura que nadie grite al lado del oído del satélite. Por eso las reglas son tan draconianas. Claro, una pequeña interferencia por nuestra parte puede hacer que se pierda una cantidad ingente de datos científicos o que un enlace crítico se caiga. Esa imagen es potentísima. Vale, pues subamos el último tramo. Frecuencias extremadamente altas, EHF, de 30 a 300 GHz. La frontera. Territorio de pioneros. Aquí la consulta era muy específica, validar que tenemos atribución primaria en 47 GHz y secundaria entre 76 y 81 GHz. Y aquí es donde bucear en los documentos te da sorpresas muy gratificantes. ¿Así? Empecemos por la banda de 47 GHz, la de 6 milímetros. Efectivamente, tanto la normativa nacional como los planes de la IARU lo confirman sin duda. El segmento de 47 a 47.2 GHz es de carácter primario. ¿Es nuestro? Es nuestro, tenemos derecho a protección. Un pequeño terreno en propiedad en una zona muy exclusiva. Fantástico. ¿Y qué pasa en la banda de 4 milímetros, esa que va de 76 a 81 GHz? A priori parece un vecindario complicado. Lo es. Y a primera vista, la atribución es secundaria en casi todo el rango. Pero aquí está la joya. A ver. El plan de la IARU nos desvela que aunque la mayor parte es secundaria, hay un segmento clave, un trocito de 500 MHz, entre 77.5 y 78 GHz, donde los radioaficionados volvemos a tener categoría primaria. Momento, ¿me estás diciendo que en medio de todo ese espectro donde tenemos que ir de puntillas hay medio gigahercio que es nuestro, con protección y todo? Exactamente. Eso es oro puro. Es como encontrar un solar sin edificar en plena Gran Vía. Es un salvavidas para la experimentación avanzada. A menudo, estos segmentos se protegen porque son ventanas atmosféricas, frecuencias donde la atenuación es menor. Un oasis de derechos. Me encanta el concepto. ¿Y hemos encontrado algún otro de estos oasis primarios en las bandas milimétricas? Pues sí, hay más. Y son incluso mejores. En la banda de 2 milímetros tenemos un segmento de 134 a 136 GHz que no solo es primario, sino exclusivo. Exclusivo nuestro. Nuestro y de radioaficionados por satélite. Y más arriba, en la banda de 1 milímetro,
Otro primario de 248 a 250 GHz. Para quien diseñe equipos, saber dónde están estos terrenos protegidos es fundamental. Vale, el mapa de derechos y deberes está mucho más claro. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo se juega el partido? ¿Qué significa en el día a día operar como servicio secundario? Más que un protocolo rígido, la normativa exige una actitud de vigilancia activa. La base de todo es lo que la IARU recomienda siempre. Comprueba primero si el canal está en uso. Escuchar, vamos. Escuchar. Escuchar y volver a escuchar antes de transmitir. Y no solo eso, implica conocer a tus vecinos del espectro, saber qué servicios primarios operan en tu zona y estar preparado para cesar tus emisiones al instante. Y supongo que eso se refleja en los límites de potencia. Es una forma de asegurarse de que si te equivocas, el grito no sea muy fuerte. Es la herramienta regulatoria más directa. Y el contraste es brutal. En bandas de HF, para hablar con la otra punta del mundo, se permiten hasta 1500 vatios. Vale. Ahora, vámonos a la banda de 13 centímetros, la de 2,4 GHz, la del Wi-Fi. El límite para esa misma categoría es de solo 10 vatios. Espera. Entonces, los límites de potencia no tienen nada que ver con lo lejos que queremos llegar, Nada. sino con lo poco que debemos molestar. En HF te dan 1500 vatios para hablar con Australia, pero en la banda del Wi-Fi te dan 10. Es la prueba definitiva. Lo has definido perfectamente. La potencia se ajusta a la necesidad de no interferir, no a la capacidad técnica. Para ir cerrando, hay un último concepto que aparece y me parece fundamental, sobre todo en satélites: la cortesía técnica. Ah, sí. Suena a buenas maneras, pero parece algo más. Es mucho más. Es la ética del radioaficionado aplicada al entorno más sensible. Un satélite es un recurso increíblemente limitado, quizás solo un transponedor para toda Europa. Hay que compartirlo bien. La cortesía técnica son las normas para que eso funcione. El manual de la IARU lo explica genial. No transmitas si no oyes tu propia señal de vuelta del satélite. Porque solo estás interfiriendo. Exacto. Adhiérete a los planes de banda del satélite, no hagas llamadas eternas. O sea que es un pacto de caballeros para no fastidiar un recurso que es de todos. Y la normativa en este caso lo respalda. Exige que se respeten las recomendaciones del responsable de la estación. Así que es una mezcla de norma escrita y código de honor. Bueno, creo que el mapa ha quedado bastante completo. Si resumimos, la regla de oro es: primario, tengo derecho a protección, y secundario, tengo el deber de no molestar. Y de aguantarme. Y de aguantarte. Hemos confirmado que en el universo ISM del Wi-Fi somos siempre secundarios, y la gran revelación ha sido descubrir esos oasis de atribución primaria en SHF y EHF. Terrenos protegidos para la experimentación. Al final, en la práctica, todo se reduce a vigilar, usar la potencia justa y aplicar esa cortesía técnica. Y todo esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Estos planes de banda no están grabados en piedra, evolucionan con la tecnología y sobre todo con la presión comercial. El 5G, el 6G, las megaconstelaciones de satélites. La presión sobre el espectro en SHF y EHF va a ser brutal. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo cambiará el panorama para este laboratorio humano que es la radioafición? Será más difícil defender estos segmentos. O quizás la propia tecnología nos abrirá nuevas fronteras para experimentar en frecuencias aún más altas, más allá de lo que hoy consideramos el límite.